Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes medios de comunicación y en entidades más cercanas al sector, como pueden ser la Fundesco o el Grupo Telefónica. Cuando quieras. Dar la bienvenida a esta segunda jornada del tercer congreso, agradecerle su presencia en nombre de Noudel, aunque muchos de los que estamos aquí somos de Noudel, y por supuesto también saludar y agradecer la presencia a todos los que nos están viendo y oyendo a través de la red. Yo creo que a partir de este momento mi intervención debía limitarse casi a eso, pero como me habían dicho que diera una cierta idea desde otra perspectiva, que mi perspectiva, que es la del periodismo y los medios de comunicación sobre estos temas, pues diré 3 o 4 cosas antes de presentarles a los invitados a la mesa, que son realmente los doctores en este tipo de conocimiento, no yo. Quería hacer 2 o 3 comentarios, lo que pasa es que desde aquí parece que es como más solemne. Yo pensaba hacerlo desde ahí sentado y los comentarios tampoco son como para, en fin, como para echar cohetes. No voy a resaltar las evidencias que se han puesto de manifiesto a lo largo de este congreso y que seguirán poniéndose a lo del día de hoy, y es el beneficio que para el turismo tienen las nuevas tecnologías y también para las grandes magnitudes turísticas, la importancia que tienen especialmente para España y también, por supuesto, lo que supone de innovación y de reto esta nueva etapa, también para el turismo como para todo lo demás, esta nueva etapa de los macrodatos. Más bien, quisiera centrarme a partir de una frase de hace ya bastantes años en tiempo de Internet, ¿no?, de un periodista, bloguero, pionero, llamado Danny Gilmore, no sé si ustedes le conocen, que hace ya bastantes años, cuando estábamos en el mundo de los blogs y no había advenido eso de la web 2.0 siquiera, decía algo así como: la red sabe más que el individuo. Es decir, parecía resaltar una evidencia de manera poco inteligente, pero realmente se convirtió en un mantra porque ese es el lema con el que luchó, entre comillas, con los periodistas, con la mayoría de los periodistas que se resistían a la renovación del periodismo. Bien, a mí me interesa, por tanto, enfocar, creo que este congreso está también enfocado en ese sentido, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la inteligencia colectiva, de la perspectiva de compartir. Y desde ese punto de vista, yo creo que el turismo sí se ha beneficiado de manera clarísima, no tanto, como decía antes, en las grandes magnitudes, como, digo, lo que a mí me interesa, lo que supone de empoderamiento para el usuario. Es decir, de dar autonomía, interacción, intercambio, capacidad de autogestión prácticamente de los viajes y del turismo por parte del usuario. Algo que, lógicamente, no se ha dado, y yo tengo una sana envidia en otros ámbitos como el periodismo, donde, evidentemente, todavía los medios están a la búsqueda del tiempo perdido, a la búsqueda de un modelo de negocio, a la búsqueda de un modelo de periodismo, y todo lo que hay de interactividad o de inteligencia colectiva, en la mayoría de los casos, se refleja en esas ristras enormes de comentarios, que es a lo que está reducida básicamente la conversación en estos momentos en los medios de comunicación. Por tanto, en fin, yo no sé si se puede plantear el hecho de ver cómo conseguimos una cierta colaboración entre los elementos más innovadores y más destacados y emprendedores del turismo con el tema del periodismo, que desde luego lo necesita. Hemos pasado en muy pocos años, como bien sabéis, por etapas, digamos, trascendentales en el mundo de la web. Y hemos llegado, curiosamente, pasando por la web 2.0, que no olvidemos, se llamaba web de datos y web de ciudadanos, hemos llegado a la etapa de los macrodatos. Pensábamos que iba a llegar antes la web semántica, ¿no? Pues no, han llegado antes los macrodatos. Por algo será. Se ha desarrollado antes una tecnología que evidentemente puede ser más útil desde el punto de vista económico y estratégico para algunos de los sectores. Pues yo diría que bienvenida a esta nueva etapa, en la medida
y perdona la opinión personal, en la medida que sirva, como ya he dicho antes, para el empoderamiento del usuario más que para hacer más ricos al imperio digital, al oligopolio digital, que en estos momentos yo creo que estamos todos de acuerdo, controla una buena parte de nuestras vidas individuales y colectivas. Este es el planteamiento que yo quiero hacer aquí. Y el segundo planteamiento es, si eso es así, yo tengo un ejemplo muy claro, porque claro, visto desde el terreno macro, en las empresas, las pymes, diríamos, innovadoras, emprendedoras, las startups que se llaman ahora, en el terreno de las tecnologías, también en el terreno de los macrodatos, pues parecía que pueden desempeñar un papel equilibrador en la medida que suelen llevar o que pueden llevar la iniciativa, digamos, intelectual de investigación en este terreno. Realmente, si tenemos una visión macro, la cosa cambia. En la visión macro lo que vemos es eso, es que hay una red organizada en grandes imperios digitales y las startups, esperemos que no sea así en el futuro, pues siguen desempeñando un papel auxiliar y terminan estas industrias creativas, ya se les considera dentro de industrias culturales, terminan en manos de las grandes, de las grandes corporaciones o de los grandes imperios digitales. Por tanto, yo creo que este es un buen territorio, es un buen foro para poner en valor esta parte del asunto y para poner en valor las empresas, como algunas de las aquí presentes, que se dedican a crear nuevas tecnologías, nuevas herramientas para hacer mejor la vida de los usuarios y también, por supuesto, para hacer que ganen más las empresas, que nadie ha dicho lo contrario. En fin, para terminar, si yo estoy de acuerdo con esa especie de evidencia de que la red sabe más que el individuo, también me preocupa un poco cómo va a evolucionar este territorio de los Big Data. Yo creo que pensar en el riesgo que para la privacidad, incluso para el desequilibrio entre que sean unos pocos los que ganen más con el tema de los macrodatos que los ciudadanos y los usuarios en general, no parece que sea un principio solo de luditas. Yo creo que es un riesgo que hay claro. Para terminar, simplemente, insisto, poner en valor sobre todo la inteligencia colectiva, que en el fondo es uno de los lemas de este congreso y, por supuesto, de Knowledge. Yo añadiría también inteligencia crítica. Inteligencia crítica. Lo que pasa es que ya el lema de Knowledge es tan largo que ya quedaría excesivo. Hace muy poco tiempo, unos meses, en El País, uno de los clásicos contemporáneos que conocéis, que es el roto Joaquín Rábago, publicaba una viñeta en la que un señor con cara de malo y con una máscara decía algo así: ya los tenemos a todos en la red, preparaos para izarla. Bueno, pues para que eso no ocurra, creo que estamos nosotros aquí. Gracias, y paso a presentar a mis compañeros de mesa, que insisto son los que saben de esto y no yo. Intervención por orden, intervenciones según el reparto. Ignacio Morortu, que es responsable de portfolio de servicios de tecnología de BT España, y por tanto él nos contará un poco qué es lo que está haciendo su empresa en este sentido. Vale, yo creo que intervenir, voy presentando uno a uno. Venga, sí, puedes intervenir. Lo primero, muchas gracias por la invitación a estar en este foro y a Knowledge y al BBVA por el entorno. Voy a hacer una breve presentación corporativa, un poco para posicionarnos por qué estamos hoy aquí, ¿no? BT es una de las principales empresas de telecomunicaciones del mundo, uno de los fundadores de Internet, con presencia en más de 190 países y líder de líderes, según Gartner, pues en los servicios de conectividad global y en los servicios de outsourcing de red. En España tenemos una amplia cuota de mercado en el mercado corporativo, somos la segunda empresa en el mercado de redes, a mucha distancia la tercera, y operamos en las principales compañías del país. Entonces, con esta breve introducción, quizás la pregunta es ¿por qué el contexto del Big Data es importante para una empresa como la que represento yo aquí, que no es una startup, es una empresa de las grandes, uno de los grandes players de telecomunicaciones? Yo creo que hay dos tipos de motivos. Hay un motivo que tiene que ver con la vocación de mi empresa y yo creo que por extensión un poco de las grandes telcos, y dos, con
los motivos que tienen que ver con el mercado y con el contexto en el que estamos, ¿no? Nosotros como empresa de telecomunicaciones con una vocación de prestar servicios IT en red, creemos que el valor que podemos aportar a nuestros clientes, que repito son clientes de un perfil corporativo, no son usuarios finales, se encuentra en ese espacio de trivergencia donde se combinan las capacidades de red, las capacidades de infraestructuras de tecnología y los servicios profesionales. Y el Big Data tiene un gran encaje con estas tres dimensiones. Los datos viajan por las redes y el ser capaz de tener redes con capacidad suficiente, seguras, con los últimos estándares y gestionarlo, pues es algo que lo pueden hacer pocas compañías. La parte de infraestructuras también es relevante. Al final, las infraestructuras, yo creo que de cloud computing y de nube, pues que están alojadas en data centers interconectados, son un factor muy relevante cuando hablamos del proceso masivo de datos. Creo que una de las tendencias que tienen que ver con los macrodatos, pues es tener infraestructuras capaces de procesarlos y para las empresas pues a veces es muy conveniente, en lugar de invertir grandes sumas y probar experimentos, pues contratar servicios en la nube que le pueden dar pues esas ventajas con menos riesgos y con más flexibilidad. Y finalmente, al final los proyectos de Big Data tienen mucho que ver con la personalización de las demandas que pueden tener las empresas con las tecnologías que hay, y para eso se necesitan servicios profesionales y gente que de una forma consultiva adapte de una forma creativa un poco las posibilidades con lo que da la tecnología, ¿no? Eso es una dimensión. Otra dimensión tiene que ver con la evolución de las empresas, ¿no? Porque las empresas desde hace, yo creo, décadas, pues hay una ambición que es conocer mejor a tu cliente, es entender cuáles son sus necesidades, es diferenciarse de los competidores mediante una propuesta más atractiva que se puede generar mediante pues, esa intimidad que hay con el cliente, ¿no? Y ahora tenemos unas nuevas fuentes de conocimiento que a través del proceso de información no estructurada, que antes era pues como un agujero negro que no servía para nada, pues ahora a un coste razonable se puede sacar información útil para el negocio a través de fuentes no estructuradas y de datos, y eso tiene mucho que ver con el Big Data, y yo creo que además hace poco yo coincidí con una persona del BBVA, un responsable de Big Data, Marco Bressan creo que se llamaba, que en un evento decía: oye, el Big Data es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta?, ¿no? Y una de las posibles preguntas es ¿cómo es nuestro cliente final? Y eso es algo que todas las empresas, incluso de BT, pues están haciendo y están invirtiendo en ello, ¿no? Entonces, quizás esta es la base un poco de la colaboración que tenemos con Knowledge, porque nos parece que es extremadamente interesante el investigar a través de la interacción social de los individuos ese conocimiento de las necesidades que tienen de una forma online, retroalimentada y que se alimenta de muchas fuentes, ¿no? Y eso nos permite dar una propuesta de valor a nuestros clientes muy interesante. Esta colaboración pues, se enmarca en un esfuerzo que estamos teniendo de innovación y desarrollo que hemos puesto ya en eventos como los Juegos Olímpicos de Londres, donde llevamos pues, todas las comunicaciones y la tecnología, y bueno, que estamos explorando en campos como la seguridad o el contact center. Imaginemos, pues no sé, lo relevante que es pues, procesar información que ya está en los logs de los contact centers, pues para poder hacer propuestas más personalizadas a los clientes, ¿no? Y en ese sentido, gracias a nuestras infraestructuras en nube, a la red que tenemos y a la colaboradores con partners como Knowledge, pues estamos haciendo unos experimentos que yo creo que son completamente innovadores y dentro de poco pues van a trasladarse, yo creo que a un mercado más amplio, que tienen que ver con conocer las preferencias de nuestros clientes en tiempo real, en fuentes diversas, en entornos pues, que se retroalimentan, de tal manera que podamos llegar a un modelo en el que el concepto clásico de la segmentación pues, se particularice, y digamos que al final la segmentación es el individuo, ¿no? donde el individuo se define y gracias a esa definición y a ese conocimiento del individuo, por un lado las empresas puedan prestar recomendaciones comerciales más
más particularizadas de acuerdo a las preferencias y al perfil que ese individuo requiere, y luego los individuos pues también pues van a tener una recepción de cosas que les interesan, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues puede haber una cierta simbiosis. Así que, sin prolongarme más, yo diría que ya tenemos experiencias con algunas de las principales empresas turísticas del país, donde se están haciendo pues, iniciativas muy interesantes en el tema de análisis, sobre todo de datos de contact center, pero que ahora estamos viendo un poco esa interacción social también como una forma de posible exploración del cliente. Y en el fondo nosotros pues estamos acuñando un término que es el arte de la conectividad, el arte de conectar, ¿no? Porque creemos que la tecnología en el fondo son herramientas, pero que las empresas, los CEOs, nuestros clientes, son artistas que tienen que de alguna manera aplicar de una forma creativa las herramientas tecnológicas y las tecnologías que están surgiendo para solucionar problemas de negocio, oportunidades de negocio, y estamos en el inicio de un camino, en el sentido de que bueno, hay un entorno social caracterizado por la movilidad, por las redes sociales, por Internet, por la pervasividad de la tecnología en el ámbito diario. Sabemos que hay posibilidades a corto plazo donde estas tecnologías pueden tener un valor inmediato, pero hay una oportunidad de nuevos modelos de negocio que surgirán y vendrán empresas tipo startup que seguramente nos van a iluminar en el camino de una aplicación más creativa aún de lo que se puede hacer. Pero vamos, en el fondo creemos que el Big Data es una nueva ola tecnológica y es una realidad a día de hoy con un potencial maravilloso para las empresas, no solo las startups, sino también las corporativas en el futuro, y que todo eso puede redundar en el beneficio del consumidor y del individuo. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Le paso la palabra a Saturnino Martín. También está vinculado a Noudel como presidente de honor y es decano presidente del Colegio de Ingenieros de Informática de Castilla-La Mancha. Adelante, Saturnino. Buenos días. Agradecer lo primero la invitación por parte de Noudel, por parte de BVA, la Fundación de Innovation Center, en el sentido de que yo, reflexionando un poco, he visto que había un título en las jornadas que era "Nosotros todos debemos de ser turistas". Yo diría que en el fondo yo lo trasladaría a que nosotros todos debemos de ser innovadores, emprendedores. Es lo que hace falta. Es indudable que en el siglo XXI pues va a estar radicando todo en la parte de estrategias de la innovación. ¿Qué es innovar? No voy a remontarme, pero bueno, es renovar, transformar, cambiar, modificar con el menor sentido. Pero siempre un poco lo estamos enfocando de cara a las empresas. ¿Por qué no pensamos en innovarnos nosotros mismos? Para proyectarnos, como un proyecto que conozco reciente, que es el proyecto Beer Center, en el que se trata fundamentalmente de establecer que de alguna manera nos enriquezcamos por dentro, nos sintamos a gusto y proyectar de dentro hacia afuera. Luego, en la siguiente ponencia, José Cabrera va a exponer un poco esto más en detalle. Tiene una alta experiencia también en el mundo, porque no solamente peinamos canas por gusto, sino también por años y por tiempo pasado. Evidentemente, yo diría que muchas veces innovar, ¿qué es? Hacer cosas distintas, pero de la misma manera. No. Tenemos que buscar fórmulas nuevas, modelos nuevos, perdón, y de alguna manera siempre lo haremos perfectamente contemplando un poco el apóstrofe de la inteligencia colectiva dentro de nuestra empresa, de nuestra entidad, de nuestra asociación. Nosotros por sí solos somos un pequeño granito. Podemos influir siempre y cuando podamos proyectarnos hacia los demás. Proyectarnos hacia los demás significa estar ricos nosotros internamente para podernos proyectar. Es indudable que en la experiencia que yo he tenido en el mundo empresarial, cuando yo he trabajado a gusto, he proyectado esa estabilidad, esa emoción, he sentido, evidentemente, la empresa como mía, aunque no lo fuera. Eso es a lo que hay que llegar, eso es innovar, eso es emprender, trabajando como humildemente
o humildemente, perdón, desde el puesto que sea, pero proyectarnos. Innovar significa crear, modificar, transformarnos. Para transformar algo de fuera tenemos que tener claro cuál es nuestra posición internamente. He aquí entonces un poco que, bueno, hay ciertos pensamientos, no voy a remitirme a las presentaciones y frases muy manidas de Albert Einstein, pero a mí sí que me ha chocado mucho el que muchas veces no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque son difíciles. Pero no hemos pensado en que son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. También hay una cosa que debe prevalecer en el mundo de la innovación. Si queremos hacer cosas iguales, no nos vale la innovación. Si queremos innovar es hacer cosas diferentes a cómo fueron creadas algunas entidades, algunos proyectos, porque evidentemente esto de la innovación es justamente aplicable a muchos sectores, no solamente tecnológicos o técnicos, sociales, educativos, formativos. Y de ahí viene un poco la idea que él al principio expresaba. Nosotros nos debemos de sentir a gusto para proyectar esa felicidad, digámoslo así un poco en plata, que nosotros tenemos para proyectarla a los demás, y de esa manera innovaremos, modificaremos, pensaremos más, compartiremos conocimientos. He ahí el otro apellido, otro calificativo de inteligencia colectiva. Es decir, la inteligencia de un individuo, y esto es lo que decía un poco el ponente anterior, en el que justamente de redes sabe más que un individuo. Y nada más, únicamente que aquí se trata fundamentalmente de reconocer un poco pues el buen sentido, no me sale la palabra ahora, la buena disposición que tiene la empresa o la entidad Noudel para proyectar el conocimiento a todo el mundo empresarial, a todo el mundo de cualquier asociación, etcétera, etcétera. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Saturnino, pues, otro gran mensaje de la innovación. Lo sabemos, pero conviene resaltar las evidencias en este caso. Bien, interviene a continuación Tacho de la Calle, que es asesor de Noudel, pero aparte de eso tiene otra vida y es Chief Evangelist, es decir, alguien que remueva las conciencias en el plano de la innovación audiovisual. Y con bastante experiencia en el mundo audiovisual, en el mundo de proyectos audiovisuales y también, por lo que me contaba antes, en el mundo de los proyectos audiovisuales dedicados al turismo. Adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo al lado de todas estas personalidades, pues realmente me siento becario, ¿no? Porque yo industrialmente no me he dedicado nunca a la investigación y mucho menos a las nuevas tecnologías. Sí lo hago profesionalmente en el campo mío de la televisión. Fundamentalmente yo me dedico a hacer televisión. Yo recuerdo cuando hacíamos las vueltas ciclistas, de las cuales me tocó dirigir, realizar, incluso yo era cámara, lo hice durante 11 años. Cuando a mí me dieron las vueltas ciclistas fue un castigo, porque yo viajaba mucho con un compañero mío que era Miguel de la Cuadra Salcedo, y entonces hacíamos reportajes por todo el mundo. Y llegó un momento en que me di cuenta de que estábamos haciendo lo mismo, pero en distintas partes del mundo, pero realmente siempre hacíamos lo mismo, ¿no? Podían ser guerras, catástrofes o cuando hacíamos españoles por el mundo, españoles en el Pacífico, es decir, nos recorríamos el mundo, la ruta de Orellana, cualquier cosa que se nos ocurría la hacíamos. ¿Qué nos dábamos cuenta? Yo me daba cuenta muchas veces en las entrevistas que nos hacían luego en emisoras, en radios, en periódicos, que yo creo que le interesaba más a la gente la localización de donde lo habíamos hecho que el hecho en sí, ¿no? Entonces, en las vueltas ciclistas, por ejemplo, yo me daba cuenta que a la gente le volvía muy loco le gustaban muchísimo los paisajes que podíamos retratar, y cuando ya por fin logré convencer a la dirección de que necesitábamos helicópteros, porque yo era piloto, y entonces veía que realmente utilizando un helicóptero podíamos ofrecer unas panorámicas distintas a las que se podían ofrecer desde las motos o desde los coches, ¿no? Y también me daba cuenta que al final el público se interesaba casi más por el castillo que por el resultado de la etapa. Luego ya logramos que efectivamente la gente se encarrilase a la etapa, puesto que lo que hacíamos hasta que yo llegué era ver al gobernador civil cortar la cinta
al lado de un parador y el ciclista en un plano general, el pelotón y adiós. ¿Qué claves me daba a mí, me ha estado dando la profesión habitualmente? Pues la profesión a mí la clave que me daba habitualmente era el interés que tenía la gente por las distintas localizaciones, por los distintos paisajes, por cómo acceder a esos lugares a los que habíamos estado nosotros. Pues yo que sé, Guinea, Papúa, o lo mismo el desierto de Sáhara, que podía ser los Pirineos. A partir de ahí, a mí se me ocurrió una historia que fue, bueno, pues crear un programa, más que un programa, un canal de televisión que era Vacaciones Televisión. Esto fue un proyecto que hice precisamente con los hermanos Marichalar, y lo tuvimos en marcha durante 3 años emitiéndolo por Eutelsat, por el satélite Eutelsat. Intentamos la colaboración de las 2 plataformas digitales que existían entonces, que era Vía Digital y Canal Plus. Evidentemente dijeron que no les interesaba para nada, pero al mes ya estaban ellos haciendo un programa de estas características. Abrimos una página internet interactiva para efectivamente poder ofrecer a los espectadores, si estaban interesados en un viaje, marcábamos unas referencias en cada microreportaje que ofrecíamos. Realmente era una revista de viajes dinámica, viva, en imágenes, ¿no? Entonces cada destino tenía una referencia, el espectador con esa referencia a través de un teléfono llamaba a un call center, entonces se le enviaban, esta era la tecnología que teníamos entonces, se le enviaban los billetes a casa, ¿no? con una persona. Bueno, acudimos a otra empresa que nos pudiera facilitar financiación para todo esto, nos dijeron que no les interesaba, pero al mes y medio montaron ellos una página que se llamaba muchoviaje.com. Entonces, así a mí me tocaba de alguna manera ir abriendo, pero en el fondo era tan torpe que daba la idea o el proyecto a los otros, que eran los que tenían financiación. En el fondo, los creativos estamos a disposición del músculo financiero, al que no accederemos jamás en la vida, ¿no? Cuando yo hacía, por ejemplo, en Estudio Estadio los partidos de fútbol de hace muchos años, como no había centros territoriales de televisión por toda España, lo que hacíamos era, desde una avioneta yo tiraba la película enfrente de Prado del Rey, con un pequeño paracaídas, recogían la película, se revelaba y así es como se daba el partido. De entonces a ahora, pues mirar, una cámara miniatura o las GoPro famosas, yo saltaba en paracaídas con una cámara así de grande, es decir, cada vez que tenía que abrir el paracaídas tenía que sujetarme el cuello porque si no me partía el cuello, ¿no? Entonces ahora puedes saltar con una microcámara, hacer cualquier cosa, es decir, lo tienes todo al alcance. Pero lo que siempre me interesó de todo, fundamentalmente de todo, era la respuesta del espectador. Es decir, yo creo que no hay mensaje si no hay decodificador. Yo creo que puede haber Big Data, pero si no preparamos al espectador para decodificar toda esa gran información de la que hoy por hoy puede disponer, es muy difícil que la pueda asimilar, la pueda desarrollar y pueda practicarla, ¿no? Yo creo que es fundamental pensar no en el individuo como un colectivo al que se le puede llevar al consumo, sino pensar en la persona, para que efectivamente en la propia persona con su respuesta del mensaje que le hemos dado, nos enriquezca aún más para efectivamente poder, porque yo creo que lo importante es emocionar y en definitiva fascinar para que efectivamente el espectador, la persona, se interese por todo esto que locos como Felipe y compañía se dedican a desarrollar para que efectivamente tanto las grandes empresas como las pymes, como la persona en sí, como individuo unitario, puedan tener acceso a esta burrada de información que nos pueda facilitar la vida si cabe, y no solo por la televisión, sino por internet, por el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Tacho. Otra visión del asunto desde el plano del turismo, desde el plano de audiovisual. Y para cerrar esta primera sesión, digamos, inaugural, aunque es casi una mesa redonda, sin preguntas, interviene Fernando Blaya, que es director de marketing y desarrollo de negocio de Intelligent. Bueno, muchas gracias, Felipe, por invitarnos. La verdad es que el que se siente becario soy yo, aquí con tanta experiencia profesional y vital. Se ha hablado durante toda esta media hora que estamos aquí de datos, pero con esa información hay que hacer algo, hay que darle sentido.
Nosotros somos una empresa pequeña, española, nacida en Jerez de la Frontera, una empresa de base tecnológica que básicamente nos dedicamos a lo que nosotros venimos llamando inteligencia web. Nos hemos centrado en desarrollar la tecnología necesaria para dar estructura a ese gran volumen de información y datos que proceden del universo de Internet, y además a desarrollar soluciones que nos permitan a las empresas obtener una ventaja competitiva gracias a esta ingente cantidad de información. Nuestras áreas de conocimiento básicamente son dos. Por un lado, el procesamiento del lenguaje natural, que nos permite dar estructura, como decía, a estos datos, para mejorar nuestro entendimiento a través de la semántica de esta información que procede de Internet y analizar cuál es la situación de nuestra marca en Internet, etc. Estamos hablando de análisis de la reputación social. Y por otro lado, el otro área de conocimiento es más dirigido al análisis de esta información a través de soluciones de Business Analytics, Data Science, etc. ¿Esto qué es lo que nos permite? Pues esto nos permite, por un lado, reducir el gap que hay entre el lenguaje empresarial basado en euros y en retorno de la inversión frente a las métricas que se están utilizando ahora, mucho más técnicas, difíciles de entender. Nosotros lo que intentamos es a esa información darle una estructura para que las empresas puedan tomar decisiones con toda esa información. Y todo esto, si lo llevamos al mundo del turismo, estamos trabajando en concreto con Andalucía para desarrollar herramientas que permitan valorar los recursos turísticos de Andalucía a partir de la información que los usuarios de las redes sociales nos dan. Lo que hacemos es detectar las debilidades, las fortalezas de cada municipio, evaluando el impacto el impacto que supone lo que los usuarios dicen, y analizamos, por ejemplo, si las campañas que los gobiernos locales desarrollan para promover el turismo están funcionando o no están funcionando. Básicamente, ese es un resumen de lo que estamos haciendo en nuestra compañía, en Intelligent. Pues muchas gracias también por la brevedad, y con la intervención de Fernando cerramos, por tanto, este turno de intervenciones. Y como antes yo he dicho que esto era una especie de mesa ronda sin preguntas, Felipe lo ha tomado como una crítica y me ha dicho enseguida, sí, que haya preguntas. Así que, muy rápidamente, porque nos hemos pasado un poco de tiempo, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna idea, siempre que sea breve en la exposición, pues adelante. Bueno, yo creo que aprovechando tanta inteligencia colectiva de la mesa, habría que hacer alguna pregunta, ¿no? Es decir, como decías, Ignacio, que la apuesta por la nube y por el Big Data y demás era evidente. ¿Puedes poner algún ejemplo interesante que estéis haciendo de cara al turismo para que, ya que se está retransmitiendo, se pueda la gente ver casos prácticos, que es lo que a la gente le gusta? Sin poder dar nombres, porque no tengo ese acuerdo de los clientes, ¿no? Sí que se están haciendo pues experiencias, sobre todo en las páginas online de buscadores de ofertas y de turismo, ¿no? Mira, por ejemplo, en nuestra nube pues tenemos algunas de las principales páginas online de turismo que ofertan viajes, que son agencias online, ¿no? Pues estas agencias tienen con nosotros también contratados contact centers, donde tenemos registrada toda la información de la interacción con los usuarios finales. Pues a través de procesos de Big Data
registramos cantidades masivas de información, de grabaciones, de experiencias que los usuarios finales han tenido con nuestros clientes, y somos capaces de proponer a nuestro cliente pues en tiempo real y casi antes de que el cliente deje la página web en cerca de 15-20 segundos, pues que le empiecen a aparecer ofertas que tengan que ver con las preferencias, con el historial, con las cosas que le gustan, con las cosas que no le gustan también, para evitarlas, de tal manera que la propensidad a adquirir un viaje de estas páginas online suba. Es decir, el cliente por defecto aparece en la página web y comienza la búsqueda, el sistema lo identifica, lo cataloga, registra cuál ha sido su comportamiento social y previo con la empresa, sabe que por ejemplo le gustan los viajes a turismo, a playa, a las islas, a no sé qué, y busca las ofertas existentes de ese tipo de viajes en el momento y se las oferta de forma proactiva, y el resultado pues es que hay más propensidad a la adquisición de un paquete de este tipo que si no hubiera estas recomendaciones. Es un ejemplo, pero yo diría casi son las primeras experiencias, porque es que esto está empezando. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Muy bien, gracias. Y bueno, ya Tacho, como te tenemos aquí, ¿cómo crees que herramientas como Voilà pueden cambiar el futuro de la televisión interactiva? Porque ya sabemos que de momento la tele es poco interactiva, pero todo el mundo tuitea, todo el mundo facebookea y Wallacea, ¿no? Y no sé, ¿tú cómo ves el futuro de la televisión interactiva? Bueno, yo siempre he creído... ahora, yo pienso que, como dicen, yo pienso de que realmente la televisión contemplativa, yo pienso que tiene los telediarios contados ya. Los telediarios, las películas y tal. Los grandes eventos va a ser muy complicado que una televisión pueda atenderlos en su totalidad, porque los derechos de imagen del Campeonato del Mundo de Fútbol, de los Juegos Olímpicos, del motociclismo, de la Fórmula 1, ha pasado a ser ya unas cantidades tan desorbitadas que la magnitud del hombre de a pie no llega a contemplarla. De hecho, ya los propios derechos de imagen, por ejemplo, del fútbol, se están vendiendo parcelados, es decir, por clasificaciones, ya no se venden en la totalidad. Y hay televisiones que te compran los octavos de final, otros cuartos de final, otros semifinales y otro final. Es muy complicado, es muy complicado. Por eso la televisión como tal, la televisión contemplativa como tal, efectivamente yo creo que todavía le quedan años, pero no tantos. Y se pasará por propia lógica, por propia ergonomía natural del espectador, a una televisión, si no a la carta, sí a una televisión mucho más selectiva, más que interactiva, casi participativa. Es decir, en el sentido de que el espectador pueda elegir sus propios contenidos y crear su propia parrilla. Pero para esto hay que educar al espectador. Y evidentemente, de la misma manera que no interesa explotar el motor de agua, pues yo creo que tampoco interesa explotar el hecho de educar al espectador. El espectador hay que educarle no ya en una edad madura, sino en una edad joven. Nosotros en Televisión Española lo hacíamos hace muchos años en un programa que se llamaba, un formato que creé yo que se llamaba Pista Libre, y entonces intentábamos que efectivamente la gente joven pudiera realmente ir accediendo a los distintos escalones de lo que eran los distintos y evolutivos contenidos de la televisión. Como consecuencia de esto, y en resumen, yo diría que efectivamente el futuro de la televisión es la televisión interactiva, la televisión participativa, una televisión que va a ser mucho más selectiva, mucho más elegida y privada por parte de los propios espectadores, puesto que los padres se van al salón, los hijos a sus cuartos, los hijos ven la tele en Internet, pero que no quiere decir eso de que la gente joven no quiera ver televisión. Que muchas veces estamos, o no sé por qué tenía razón, se está creando esa falsa información de que la gente joven pasa de la televisión. La gente joven no pasa de la televisión. Lo que ocurre es que ven la televisión de la manera que a ellos les gusta ver y ven los contenidos que a ellos les apetece ver. Lo que sí ocurre es que las televisiones, por la razón que fuere, efectivamente no generan contenidos que sirvan al joven, sino generan contenidos que se sirven del joven. Y entonces el joven, pues evidentemente tiene
toda la razón para pasar de esos productos. Es decir, hay subproductos que efectivamente están muy valorados por las agencias publicitarias, pero no dejan de ser subproductos. Yo creo que efectivamente donde hay que incidir es en la educación, no solo ya social y cultural y general de la gente joven, sino también en la educación de ser selectivos en los contenidos que eligen y producir para ellos. La televisión interactiva no consiste simplemente en que la televisión cree unos programas que inciten al espectador a hacer cosas, sino que tiene que producirlos ya en unos laboratorios de creatividad interactiva, de tal manera que haya módulos de interactividad, módulos de creación, módulos de participación, para que efectivamente todo eso pueda desglosarse y llegue al espectador de un modo casi intuitivo para que lo pueda manejar. Gracias. ¿Alguna pregunta por parte de estos otros telespectadores? ¿Nada? Pues entonces, a mí me gustaría repreguntar a Tacho, pero bueno, ya que vamos muy pasado de tiempo, si les parece cerramos esta sesión y nos pasamos a lo de la redarquía y otra forma de ver la inteligencia colectiva. Gracias.